Bueno, entonces vamos a trabajar el concepto de electricidad con esta presentación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la electricidad? Entonces, la electricidad ya sabemos que es un fenómeno físico. Este fenómeno físico viene del griego, la palabra como tal electricidad viene del griego ámbar. Ámbar es un elemento vegetal que nace en la superficie del mar. Entonces está relacionado con esta palabra, ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces la electricidad pues tiene que ver con todos los fenómenos físicos o conjunto de esos elementos físicos relacionados con la presencia de flujo de cargas eléctricas. O sea, cuando haya carga eléctrica en un sistema está relacionado con lo que es electricidad. ¿Qué es electricidad? Es una forma de energía y si es una forma de energía es capaz de mover o de hacer funcionar algún sinnúmero de aplicaciones en la vida de nosotros. Entonces, gracias a este fenómeno y al estudio de este fenómeno, se pueden hacer varios inventos, se pudieron hacer varios inventos a lo largo de la historia, muy versátiles y útiles para nosotros, para sobrevivir o para convivir. Entonces, esas aplicaciones donde se ven expuestas en lo que es el transporte, con todo lo que tiene que ver eh, con automóviles. Gracias a la electricidad hay funcionamiento de estos automóviles, aviones, barcos, etcétera. También se puede ver aplicada la electricidad en el clima. Por ejemplo, todos los conceptos, todo lo que son los rayos, el movimiento de los rayos. Entonces ahí también se ve aplicada lo que es la electricidad en la iluminación. Gracias a la iluminación, perdón, gracias a la electricidad hay iluminación. Y en la parte de computación, o sea, nosotros podemos trabajar todo lo que son redes, internet, bueno, internet es una red, todo lo que tiene que ver con el sistema informático gracias a la electricidad. Y en el sistema informático pues está toda la parte de celulares. Ahí de pronto también falta toda la parte de electrodomésticos. Gracias a los electrodomésticos, gracias a la electricidad pues existe el funcionamiento de muchos electrodomésticos. Entonces digamos que esas son las aplicaciones más importantes. Les repito, el transporte, la climatización, la iluminación, la computación y el hogar en la parte de electrodomésticos. Entonces, todos estos conceptos de electricidad, a través de los efectos que se produce, son encender una luz, poder transportarnos en un móvil, poder escuchar música, un calambrazo dice ahí también, ahí son los efectos como tal de lo que es la electricidad. La electricidad entonces se manifiesta o su propiedad fundamental es la materia. ¿Listo? Digamos que esa es la naturaleza eléctrica como tal de la materia. ¿Cuáles son? El átomo. Recuerden recuerden que el átomo es la unidad más pequeña de la materia. Entonces, por eso es que la materia está compuesta por unas partículas muy pequeñas y esas partículas muy pequeñas se llaman átomos. Y los átomos, recuerden que hay un núcleo y dentro del núcleo hay una carga muy importante y este concepto de carga lo vamos a empezar a ver, que es el concepto de carga positiva y está en el centro del átomo o en el núcleo. Y los electrones que orbitan en los niveles de energía de un átomo tienen una carga eléctrica negativa. Entonces, ojo con ese concepto, mire, carga, estamos viendo ya una carga positiva y una carga negativa. Estas cargas las investigó un científico. Ustedes tienen que decir, bueno, ¿cuál científico es quien investiga lo que es la carga eléctrica? Yo les voy a dar el nombre, se llama Coulomb. Necesito que investiguen de él porque él investiga todo lo que tiene que ver con carga eléctrica, quien es al fin
el que produce como tal la corriente eléctrica o la electricidad. Entonces, estas cargas eléctricas están presentes en el átomo. Normalmente los átomos tienen el mismo número de cargas positivas que de negativas. ¿Listo? Entonces, por eso tanto también se llaman, tienen dentro de su núcleo los neutrones. En el centro del átomo, entonces acá dice que está el núcleo rodeado de partículas más pequeñas como los electrones. Recuerden que los electrones son los que rodean, los que orbitan, ¿listo? Y en el núcleo, y son negativos, ¿no? Y en el núcleo está la carga positiva y la carga negativa, ¿listo? Que estas dos cargas normalmente se contrarrestan. Entonces, es importante ese concepto, carga eléctrica. Luego viene un concepto importante que es como tal la corriente eléctrica. ¿Estos conceptos qué son? Son los conceptos o los fenómenos físicos que se relacionan como tal en todo el fenómeno eléctrico. Entonces ya vamos uno que es carga eléctrica. Vamos otro que es corriente eléctrica. ¿Qué es eso de corriente eléctrica? Corriente eléctrica es coger todas esas cargas, tanto positivas como negativas, y cuando ellas se mueven, o sea, cuando hay movimiento dentro de ellas, entonces vamos a hablar de corriente eléctrica. Si esas cargas fluyen, y sobre todo las negativas, es decir, los electrones, fluyen por medio de un conductor o un medio que las deje actuar, fluyen, entonces se va a generar lo que es la corriente eléctrica. Entonces, por eso acá dice, al igual que el agua, para poder moverse, necesita un cauce o un río, un canal o una tubería. Aquí la carga eléctrica, exactamente, los electrones van a necesitar un medio también para poder moverse. En este caso se llama el conductor eléctrico. No sé si ustedes han visto esos cables de cobre, por ejemplo, el cable de la plancha. El cable de la plancha por dentro está revestido de cobre. Perdón, internamente tiene un material de cobre y está revestido por otro material encima que es un plástico o un caucho. Pero por dentro está un cable, el cobre. Este material es un conductor eléctrico, es como si fuera el río. Entonces, por ahí permite navegar una serie de cargas eléctricas negativas, en este caso los electrones, y cuando ellas están en movimiento, estas cargas eléctricas, se produce la corriente eléctrica. ¿Listo? Acá dice que el cable está compuesto por cobre. Muy bien, está formado por un hilo de cobre y por un aislante. ¿Cuál es el aislante? Es esa funda de plástico que lo envuelve, esa negra. ¿Listo? La corriente aparece en el cable de cobre cuando los electrones se mueven a lo largo de este cobre. Eso es lo que les decían. Ellos van en fila, empujándose unos a otros los electrones, pero de manera ordenada. Importante eso. Ellos se empujan, pero de manera ordenada. Los de atrás empujan a los de adelante y según se van desplazando estos. Los primeros ocupan su lugar. Así que por cada nuevo electrón que entra en un extremo del cable, otro es empujado hacia afuera por el otro extremo. Esto nos lleva a una conclusión muy importante. Para que exista corriente eléctrica son necesarias dos cosas, y eso es importante. Algo que sea capaz de introducir los electrones en el cable y algo que sea capaz de recoger los que salen por el otro lado. Entonces deben haber dos cositas importantes para que se haya corriente eléctrica. Se las repito, para que exista esa corriente eléctrica. Algo que sea capaz de introducir los electrones en el cable, porque es que no es que hayan electrones dentro del cable, ahí debe haber algo que los introduzca. Y también debe haber algo que sea capaz de recoger todos los que salen por fuera del cable. ¿Listo? Entonces ya los vamos a ver más adelante. Esta es la razón por la que los aparatos eléctricos se van a conectar a dos cables y no solo a uno. Uno le da los electrones y el otro recoge después de que hayan realizado cierto trabajo dentro del aparato. Dar luz en una bombilla, tostar el pan o enfriar una bebida. Ojo, esto sucede por dos cables. Uno que es el que el que da los electrones y el otro el que recoge los electrones. Entonces ese concepto de carga de corriente eléctrica es supremamente importante. Los conductores y los aislantes. Bueno, aquí en los conductores y los aislantes recuerden que debe haber como un cauce y ese cauce es el conductor, el que me permite conducir la corriente eléctrica.
Entonces hay materiales que logran hacer este efecto, como son los materiales conductores. ¿Qué material conductor importante existe en la Tierra? El cobre. Y el cobre, que es un material conductor, o sea, que permite navegar los electrones, están presentes en el cable eléctrico. Algunos de sus electrones están muy débilmente unidos al átomo. Si se les aplica una fuerza bien grande, que aquí se les llama fuerza electromotriz, pueden viajar saltando de un átomo a otro átomo. Esta energía asociada al movimiento de estos electrones es la energía eléctrica o la famosa electricidad, que es lo que estamos viendo en este momento. O sea, para que haya corriente eléctrica debe haber una fuerza. Y eso se los digo por qué, muchachos. Porque resulta que cuando tú por ejemplo, estás en movimiento, tú no te mueves porque sí, tú te mueves porque debe haber una fuerza que haga posible ese movimiento. ¿Cuál es ese movimiento? Por ejemplo, algo que me empuje a hacerlo. Generalmente a mí me empuja el poder caminar y el poder moverme, el hecho de tener fuerza dentro de mi cuerpo, porque si no tuviera fuerza no podría moverme. Entonces, esa fuerza es la que me hace que yo camine todos los días o me mueva todos los días o que mis ojos puedan abrirse, encerrarse, yo pueda hablar. Debe haber una fuerza interna que haga que se produzca ese movimiento. Lo mismo que cuando tú estás caminando y hay alguien que te empuja, esa fuerza de empuje hace que tú te muevas un poquito más rápido. Entonces siempre va a haber movimiento siempre y cuando haya fuerza. En este caso pasa lo mismo, los electrones están presentes, ¿sí o no? Pero si tú los empiezas si hay una fuerza electromagnética que hace que ellos se atraigan entre sí, llamémoslo así, hacen que naveguen dentro del cable. Si no existe esta fuerza electromagnética, no va a producirse ese movimiento. Entonces, carga eléctrica requiere algún concepto importante, fuerza, y esa fuerza se llama fuerza electromotriz. Cuando hay fuerza electromotriz se produce la corriente, y cuando se produce la corriente, en este momento hay movimiento, y si hay movimiento, entonces existe la energía eléctrica. ¿Listo? Los materiales conductores entonces son aquellos que dejan pasar esa electricidad, como el cobre, como el hierro, como el aluminio, etc. Pero el mejor, el cobre, y es un material costoso. Ahí les muestro un ejemplo de lo que es un cable. Este cable está revestido por un material aislante, que es el color azul, y por dentro está el material conductor, que es el cobre como tal. ¿Listo? Un material aislante, entonces ya sabemos que es el plástico, el caucho, es el que no permiten. Yo por eso puedo coger un cable, porque está revestido de caucho, si no, no pudiera cogerlo, porque si no me pasaría todo el choque eléctrico. ¿Qué materiales no son eléctricos, o en este caso, o perdón, no son conductores, y en este caso se llaman aislantes, porque aíslan la corriente, no permiten ese paso de electricidad? Entonces está la madera, está el caucho, el plástico, son materiales netamente aislantes. Aquí los tipos de corriente eléctrica hay dos, ¿listo? Dos tipos de corriente eléctrica. Uno se llama alterna y otro se llama continua. Esta corriente alterna, ¿cuál es? La que viaja por las tomas eléctricas de nuestro hogar. La que tú cuando enchufas en una toma, la corriente eléctrica es alterna. ¿Qué significa alterna? Esta electricidad primero llega a nuestros hogares y es alterna porque los electrones se desplazan adelante y hacia atrás en el cable en todos los puntos del circuito. Generalmente alterna es porque va como si fuera en una onda. ¿Listo? Entonces una onda positiva, una onda negativa, una onda positiva, una onda negativa. O sea, viajan como si fueran una onda. Por eso se llama corriente alterna. Y es la corriente que sale de todas las tomas eléctricas de nuestro hogar. En cambio, la continua ya es una corriente que no nace de un generador, o sea, no tiene esa forma de ondas, sino es netamente recta. ¿De dónde sale? Después de haberla transformado. O sea, la corriente nace de un generador eléctrico en forma alterna y luego se vuelve continua para, digamos, bajarle esos altibajos, o sea, esa onda de arriba, esa onda negativa,
tú la vuelves netamente en línea recta y gracias a esta línea recta y ordenada, nosotros podemos conectar los dispositivos eléctricos. Quiere decir que nosotros no conectamos los dispositivos eléctricos como el computador directamente de la toma, sino hay un transformador que me transforma esa corriente alterna a corriente directa. ¿Listo? Y la baja el voltaje al altísimo. Se llama transformación de energía porque recuerden que la corriente eléctrica o el voltaje, perdón, la fuerza con la que los electrones arrancan en una toma eléctrica de una pared es de 110 voltios. En cambio, cuando tú alimentas un celular o un computador, lo haces con 5 voltios. Imagínate la transformación de voltaje o de fuerza. Mire que pasó de 110 voltios a 5 voltios. Eso fue gracias a un transformador. Y eso lo hace la corriente continua. O sea, se transforma de alterna a continua para poder alimentar nuestros aparatos electrodomésticos o nuestros aparatos de funcionamiento. Hay unos que sí funcionan netamente como alterna, por ejemplo, una cafetera, tú la conectas netamente con corriente alterna y no pasa nada. O, por ejemplo, la plancha, la conectas netamente con corriente alterna y funciona. Pero hay aparatos que sí no soportan este voltaje tan grande de 110 voltios que son los que se producen en una casa. Entonces toca bajarlo a 5 voltios. Tú no conectas el celular directamente a 110 voltios. Tú lo conectas a 110, pero hay un transformador, una cajita dentro de tu celular, perdón, dentro del cable hay una cajita que me transforma esa energía eléctrica alterna a energía eléctrica continua de 5 voltios. O sea, pasar de alterna a continua significa bajar el voltaje y volverlo en línea recta cuando antes era una onda. Bueno, esto ya lo explicamos, digamos acá, son unas actividades. El circuito eléctrico. El circuito eléctrico también es un componente importante dentro del concepto de energía eléctrica, porque el circuito eléctrico es el que me permite hacer ese viaje de la corriente eléctrica y alimentar algunos dispositivos, ¿listo? Que están metidos dentro del circuito eléctrico. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un camino que es obviamente cerrado, no puede ser abierto, porque si es abierto no hay corriente. Es un circuito eléctrico, es un camino cerrado donde van a circular esos electrones. Este camino está formado por cables y otros componentes eléctricos como las pilas, las bombillas e interruptores. Ahí hay un ejemplo en esa imagen. Miren que es un circuito eléctrico totalmente cerrado. Hay un cable que está conectando una batería y asimismo a una pata, llamémoslo así, de una resistencia de un bombillo, y el otro cable cierra el circuito conectándolo a la otra pata del bombillo y de la pila. Entonces, que ahí está, ¿cuántos elementos hay ahí en ese circuito eléctrico? Vemos el cable, 1, vemos el bombillo, 2, vemos la pila, 3 componentes de ese circuito eléctrico indispensables para que se forme un circuito cerrado. Eh, la finalidad de los circuitos es hacer que la corriente eléctrica haga un trabajo útil. O sea, ¿cuál es el trabajo útil? De pronto generar energía, transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía, como la energía lumínica, en este caso del ejemplo del bombillito. Entonces, ese es el trabajo útil, iluminar o mover un motor o hacer funcionar un aparato de radio. Entonces, en lugar de ese bombillo podemos poner un motor o podemos poner un aparato de radio. Un circuito eléctrico se produce una transformación de energía, eso es lo que yo les decía, de energía eléctrica, que es la que produce el generador de voltaje, la va a transformar en energía lumínica, como en este caso, o puede ser energía térmica, como en una estufa, o puede ser energía cinética, cinemática, potencial. Todos los tipos de energía tú los puedes obtener gracias a la electricidad. Entonces, ese es el concepto de circuito eléctrico. Las familias que componen entonces estos circuitos, importantes. Entonces hay varias familias. Una son los generadores. ¿Qué son los generadores? Los que me van a dar la fuerza eléctrica o electromagnética, ¿listo?
Estos generadores son capaces de darme esa fuerza. Esa fuerza la da los generadores como las pilas, las baterías, ¿sí? Ellos van a dar ese voltaje en el circuito eléctrico. El que da la fuerza eléctrica para que los electrones empiecen a navegar dentro de un circuito es el voltaje. Y el voltaje lo produce un generador eléctrico, en este caso es una pila. ¿Listo? Otro componente eléctrico en nuestro circuito es el conductor, entonces el cable. El cable es el que nos permite el camino de la corriente o sea, primero va conectado el generador lo conecta al cable, permite el paso de la corriente. Y están los receptores, o sea, el que recibe esa energía eléctrica y el que obviamente la va a transformar. Entonces ese es el motor, en este caso, ¿no? Porque hay muchos receptores, por ejemplo, el bombillo es un receptor porque él recibe esa energía eléctrica y la transforma en energía lumínica. ¿El motor en qué transforma? Coge la energía eléctrica y la va a transformar en mecánica o en movimiento. Y está otro componente importante que es el elemento de control, en este caso un interruptor. ¿Se han visto los interruptores de las casas? Esos interruptores permiten o paran el paso de esa corriente. Entonces, si tú ves apagado, quiere decir que ya no pasa corriente y por eso no prende el bombillo. Pero si tú lo enciendes, deja pasar la corriente y por eso es que hay encendido la luz, por eso hay luz. Entonces, estos son los elementos que componen un circuito eléctrico y se van a clasificar en grandes grupos o familias cada uno, ¿no? El generador hace otra familia, el conductor hace otra familia, el receptor otra familia y los elementos de control otra familia. Entonces, esos son los componentes de un circuito eléctrico. Este circuito eléctrico, entonces, los generadores, ¿cuáles son? Ya les acabo de decir, son esos elementos que producen e impulsan esa energía eléctrica al circuito, son los que te van a dar la fuerza, las pilas, las baterías. Los conductores, entonces, son esos elementos que transportan la energía eléctrica, proporcionan un camino por el que circulan todos esos electrones. Son hilos, y esos hilos son cables eléctricos, esos hilos están revestidos, es un material cobre y está revestido por otro elemento aislante. Los receptores entonces son operadores, como así operadores, los que hacen el trabajo útil. Entonces, ellos sirven para transformar la energía eléctrica, que en este caso es el que recibe la energía eléctrica, y la transforma en otro tipo de energía. Entonces, acuérdense que les acabo de decir, son los bombillos, los motores, los timbres, los que dan acústica, etc. Hay elementos de maniobra que son los elementos de control, como un interruptor. Ellos permiten el paso de la corriente, o sea, manipulado por uno, ¿no? Uno mismo los manipula. Tiene uno esa voluntad de que o el circuito pase o no pase corriente. Y los elementos de protección, entonces, son los que protegen a ese circuito de que hayan posibles sobrecargas eléctricas, como los fusibles. Uno siempre en un aparato pone un fusible pequeñito que es el que permite que si hay una sobrecarga eléctrica, pues toda pase sobre él y no que pase no, por el circuito de pronto dañándome un motor, que puede ser costoso. Entonces esa es la familia de los circuitos eléctricos. Aquí el funcionamiento de estos circuitos eléctricos, entonces aquí les vamos a mostrar un ejemplo. Entonces está, por ejemplo, un circuito hidráulico versus un circuito eléctrico. Entonces, en un circuito hidráulico dice que hay una pila, equivale a un depósito y a una bomba, y el circuito hidráulico. Cuando se presiona el pulsador de esa bomba, el pulsador se cierra el circuito eléctrico y entonces hay una especie de bomba que hay en el interior de la pila y comienza a enviar los electrones por ese conductor que está unido a una bomba negativa hasta el motor. Y en cambio un eléctrico, digamos que ese circuito hidráulico es netamente mecánico como tal. Por ejemplo, ese circuito hidráulico donde lo vemos, digamos en los sanitarios. ¿Cuál es el elemento de control en un sanitario?
la perillita que me permite bajarla o soltar la cisterna, ese es el elemento de control, ¿listo? La bomba que vendría siendo el que hace el trabajo útil, ¿cierto? Entonces ese es el receptor, el que hace el trabajo. El agua que vendría siendo la corriente eléctrica, ¿sí, no? La que permite el flujo de la corriente eléctrica. ¿Y cuál sería también el generador ahí en ese caso? O sea, ¿qué es lo que va a activarse? O sea, se activa la bomba, ¿sí o no? Y ese es el que permite, digamos, el paso como tal, el movimiento como tal del sistema hidráulico. Bueno, continuemos acá. Los generadores eléctricos, entonces mira, ahí están todos los diferentes tipos de generadores eléctricos. Están las pilas en forma de botón, las pilas prismáticas, que son las famosas pilas cuadradas, la pila petaca, que es la de las linternas o la de los celulares, por ejemplo, las pilas cilíndricas, esas son todas las formas de pilas que hay como generadores eléctricos. Hay otros generadores eléctricos como la batería de un carro. Esta batería también, digamos que es la que hace el funcionamiento de toda la parte eléctrica de un carro. Recuerden que ustedes no conectan el carro a una batería perdón, a una toma eléctrica, aunque ya hay carros que sí se conectan a tomas eléctricas, pero aquí se conecta netamente para que funcione todo el sistema eléctrico de un carro. Se funciona con este generador eléctrico que es la batería. Toda la parte eléctrica, ¿cuál es? Toda lo que es luces, direccionales, eh, las escobillas de los vidrios, los espejos, toda la parte eléctrica funciona gracias a este generador eléctrico como la batería en un carro, ¿no? Aquí, ¿qué hace el generador eléctrico? El generador eléctrico, ¿cuál es su magnitud importante? O sea, como tal, el generador eléctrico, que es la pila o la batería, ellos van a generar un tipo de voltaje. Ese voltaje es la fuerza eléctrica como tal, eh, el que genera, por eso se llama generadores eléctricos, porque es el que genera la fuerza. Entonces una pila, por ejemplo, la genera de 9 voltios, una pila petaca, que es la del celular, 4 o 5 voltios, 4.5 voltios, pero eso es que un celular se carga es 4.5. Las baterías apenas 3 voltios, las de botón, que son para las pesas, los relojes, apenas son 3 voltios, y las más pequeñitas, que son las AAA, que tú consigues en la tienda para conectar tu control, ese generador eléctrico apenas bota 1.5 voltios de fuerza necesaria para encender un botón. Entonces la pila es la de 9 voltios, por eso es la famosa 9 voltios. Ella es la que me ayuda a generar electricidad y esas se utilizan más que todo para motores eléctricos. Este estudio del generador eléctrico y como tal de la magnitud que él bota, ese generador eléctrico que es el voltios, es que está en las pilas, que es un generador, ojo, es el voltaje, su magnitud eléctrica, ¿listo? Alexandro Volta es el físico italiano quien inventó la pila eléctrica y gracias a su nombre, digamos, gracias a su investigación en honor a él, por eso Volta, por eso voltaje viene de volta, en honor a este científico. Pero esa es la magnitud que se genera en la toma eléctrica, el voltaje, relacionado con fuerza. Magnitud es la fuerza, la unidad de medida es el voltaje. Los receptores eléctricos como el motor, el bombillo o el zumbador que ponen en las muñecas para que lloren, esos receptores, como su nombre lo indica, receptan la energía eléctrica y la transforman, reciben corriente eléctrica y la transforman en trabajo útil, o sea, en otro tipo de energía.
Está la bombilla, el motor eléctrico, el zumbador. Existen más, como los altavoces, los electroimán, un bombillo fluorescente, una estufa eléctrica, un radio, una televisión, un computador, etc. Cualquier aparato electrodoméstico que consuma corriente eléctrica es un receptor. Los receptores eléctricos no tienen dimensión, o sea, son adimensionales. Ellos funcionan gracias a la corriente y al voltaje, pero pues no tienen unidad como tal. Digamos que su energía es trabajo útil y el trabajo útil o la energía se mide en joules. ¿Listo? Bueno, acá nos hace una aclaración de que cuidado con el voltaje, esto no es un chiste, eh, porque es una de las cosas más importantes para tener en cuenta en los receptores. Si el receptor recibe más voltaje del necesario, pues no va a funcionar o se va a quemar o se va a dañar. Entonces, ojo con eso, los aparatos a veces son muy costosos y hay que mirar esa ficha técnica o nominal que está entre todos los aparatos electrodomésticos que son los capaces de decirme, oiga, solo recibe 1.5, por ejemplo, tu celular apenas recibe por mucho 5 voltios, si tú le conectas 12 o más, puedes inmediatamente dañar tu celular. Entonces, ojo con el voltaje. Bueno, ¿qué más nos muestra acá? El bombillo es un receptor. Este va a transformar energía eléctrica a energía luminosa. Él tiene, en medio de ese bombillo, tiene una resistencia. Y la resistencia es como tal elemento, el elemento receptor. Ahí hay un símbolo de la bombilla. Eléctricamente tú vas a ver ese símbolo para identificar lo que es un bombillo. El motor tiene este símbolo, una M. ¿Listo? El motor es un receptor eléctrico que recibe energía eléctrica y la transforma en energía mecánica o en movimiento. ¿Listo? Para mover ruedas, sobre todo, o mover cualquier tipo de aparato mecánico. El zumbador transforma la energía eléctrica y la vuelve energía sonora. ¿Listo? Es el que yo les decía que lo usan mucho en las muñecas para que lloren, por ejemplo. Los elementos de maniobra, entonces están los interruptores, que son los que permiten el paso o interrumpen el paso de la corriente. La corriente está pasando por un cable, pero si tú lo oprimes, como está en la imagen, en esta imagen, si tú lo acuestas o lo oprimes el botón, pues va a permitir el paso de la corriente. Luego va a haber energía eléctrica. Pero si tú lo levantas o lo interrumpes, quiere decir que ya no hay paso de corriente eléctrica, entonces por eso es que se apaga un bombillo o se apaga un motor, ¿listo? Se llama interruptor abierto o interruptor cerrado. Esos son los elementos de maniobra. Si se dan cuenta, miramos, estamos viendo todas las familias de un circuito eléctrico. Los pulsadores, entonces hay unos que son normalmente abiertos, normalmente cerrados, ellos se utilizan cuando queremos que un circuito esté accionado solamente por un breve periodo de tiempo. Eso los vamos a ver mucho más adelante. Pasemos acá, que estos ya digamos que son temas más avanzados para ustedes. Bueno, ¿qué encontramos acá? Estos elementos de protección son los elementos que se llaman resistencias. Ahí ustedes las pueden ver, están con colores y los colores determinan qué tanta recepción de corriente tiene. Ellos son capaces de proteger la corriente, o sea, de tranquilizarla, calmarla, decirle, hey, suave, no ande tan rápido. Estos elementos tienen unos colorcitos pintados y significan esos colorcitos la cantidad de control que tienen en el circuito. Esto los vamos a ver más adelante, pero acá estos elementos de protección se miden en ohmios, gracias a el científico Ohm, quien investiga esta protección, este tipo de protección en una energía eléctrica, bueno, en un cable eléctrico.
Hay resistencias que son variables, hay otras que son fijas, hay unos que se llaman fusibles, ellos protegen y controlan como tal el circuito. Bueno, eso es solamente por conocimiento. Los conductores eléctricos, entonces ya vimos cuáles eran los cables, y los cables por dentro tienen un material conductor eléctrico que es el cobre. Hay muchos tipos de cables, entonces estos tipos de cables, recuerden ustedes que están revestidos por cauchos y están también revestidos por colores para su conexión eléctrica. Aquí importante, los símbolos eléctricos como ya los habíamos hablado. Una pila, eh, que es un generador eléctrico, el símbolo eléctrico en electrónica o en electricidad es esto, una rayita grande y una rayita pequeña. ¿Por qué está indicado así? Con polaridad positiva y negativa, porque como él es el que me produce la fuerza, ¿listo? Entonces la fuerza es una fuerza electromagnética que está sucediendo entre dos placas, una placa positiva y una placa negativa. Esa fuerza electromagnética es la que me permite alimentar mi cable para que la energía, para que la corriente eléctrica se active dentro de un cable. El símbolo de cable es una línea recta, el símbolo de una bombilla, como ya lo vimos, el símbolo de un motor eléctrico y el símbolo de un zumbador, de un interruptor y de un zumbador. Aquí están los dibujos o la fotografía que le pertenece a cada uno de ellos. Todos son componentes de un circuito eléctrico y es la familia que está metida dentro de un circuito eléctrico, ¿no? Ya vamos a ver más aquí los esquemas eléctricos. Como pueden ver, este es un esquema de un circuito eléctrico. Está la alimentación y está el bombillo. Y todo está conectado por un cable que me cierra el circuito. Este es el esquema como tal de un circuito eléctrico representado de un sistema real como es este. O sea, este es la pila, que es el generador eléctrico, mírenlo acá, está representado con este símbolo. Este es el bombillo, está representado con este símbolo, y este es el cable positivo y negativo que está representado con estas líneas negras. Entonces, digamos que esa es la relación. En electrónica se dibuja de esa manera. Uno no dibuja como tal el bombillito, sino el símbolo. Bueno, esto lo veremos más adelante. Todavía no. Aquí está otro esquema real. Este es el bombillo, esta es la pila y este es el pulsador, el interruptor, perdón. Entonces, el bombillo, esta es la representación, la pila, esta es la representación, el pulsador o interruptor o elemento de control se representa de esta manera, abierto o cerrado. Si tú lo cierras, pasa la corriente, enciende el bombillo. Si tú lo abres, abre el circuito y no se va a prender el bombillo. Entonces ahí está un ejemplo de cómo es en el esquema. Aquí está el de un motor. Está la pila, que es el positivo y el negativo. Está el pulsador y está el motor. Aquí está el símbolo del motor, aquí está el símbolo del pulsador. Si tú abres el pulsador, el motor va a girar. Si tú, perdón, se va a frenar. Si tú cierras el pulsador, el motor empieza a girar. Son la simbología como tal del circuito eléctrico. Este es el circuito, el esquema de un zumbador. Lo mismo, si oprimes el pulsador, empieza a sonar. Si no, no sé, no empieza. Entonces, las magnitudes físicas para cerrar. Las magnitudes físicas son todas esas medidas que vamos a poder encontrar dentro de la electricidad. Entre ellas están tres supremamente importantes. El voltaje, quien es el que da la fuerza electromotriz, gracias a volt, que nos da voltaje, o tensión, también le llaman tensión o también le llaman diferencial de potencia. Está con la letra V de voltaje.
La otra magnitud importante está la intensidad. Intensidad significa corriente o intensidad de corriente. Esto es lo mismo. O sea, cuando sucede la fuerza, entonces hay corriente. La corriente se mide en amperios, en honor a Ampere, quien es quien investiga o estudia ese flujo de electrones pasando por un cable. Ampere nos da la corriente o intensidad de corriente. Otra magnitud importante es la resistencia, que es la que les contaba, que viene en colorcitos, que se opone al paso de la corriente o la tranquiliza. Es la resistencia. Y se denota con la letra R, pero en realidad tú la encuentras con la letra omega del alfabeto griego, ohm. Y nace la famosa ley de Ohm, que es la primera fórmula que estamos viendo acá. Ley de Ohm es igual a corriente por resistencia, es una fórmula matemática. O sea, tú obtienes voltaje cuando multiplicas la corriente con la resistencia o la intensidad de corriente con la resistencia. Esto ya lo dejamos porque es un poco más avanzado para ustedes, pero solo quiero decirles que la corriente se mide en amperios, no lo olviden. Y la resistencia, mira, ahí está el símbolo de resistencia, la letra omega. Con esta letra ustedes denotan la unidad de medida de resistencia en honor a ohm. ¿Listo? Y la ley de Ohm, entonces, ¿qué me está diciendo la ley de Ohm en honor al señor Ohm? Es que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. O sea, amperios por ohmios me da voltios. Es la fórmula matemática más importante. Son ejercicios que no los hacen ustedes, es más complejo. Ustedes solamente son conceptos. Estos tipos de conexiones tampoco, no lo hacen el otro año, se los voy a mostrar el otro año. Y esa prácticamente sería entonces el estudio de lo que es la electricidad. Entonces acabo yo de mostrarles ese concepto de electricidad. Lo tienen que tener claro. Ustedes van a hacer la exposición con todos estos conceptos que yo les di a ustedes y además van a hacer el concepto de, perdón, todo lo que tiene que ver con la historia. Me van a hablar mejor de Ohm, me van a hablar mejor de Ampere, quién es Ampere, qué investigó Ampere, y me van a hablar mucho mejor de Volt, quién es Volt, qué investigó Volt. Mira, ahí hay tres personajes importantes, Ampere, Ohm y Volt. Y me tienen que decir quiénes son ellos, qué hicieron ellos y qué aportes hicieron a la electricidad. ¿Listo? Y quiénes más inventaron aparatos físicos gracias a la investigación de estos tres personajes. Hay falta otro personaje muy importante que es Coulomb, que es quien investiga la carga eléctrica, que es el que hace mover, el que se mueve, esa carga eléctrica, la que se mueve y la que produce esa corriente eléctrica. Entonces, eso es, muchachos, me tienen que entonces hacer una exposición, como ya les había comentado en el otro video, me tienen que hacer una exposición donde me muestren y me hablen todo esto que hablamos con dibujos, hagan infografías, líneas de tiempo, etcétera. Ustedes me presentan eso, ya les voy a cargar la tarea en Teams y una vez cargada empiezan a hacer esa tarea y la cargan en Teams como tarea. Ahí les voy a entregar su nota y nos vamos a ver en otro momento, pero en ese otro momento ya es para hablar de la autoevaluación y la coevaluación con respecto a este trabajo. Una vez tengamos esas notas de autoevaluación, coevaluación y esta nota de trabajo, tendríamos la nota final y les diría quién pasa y quién pierde física. Muchas gracias, muchachos. Entonces, a trabajar, muy juiciosos. Tienen esta hora para que lean, vean el video y trabajen en este mismo trabajo. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Adiós.